¿Empezamos? Daisy, ¿empezamos ya? Hola, Joan Marc. Bienvenido, Joan Marc. Alex Goñi, benvingut. Bueno, pues vamos a empezar entonces. ¿Se me escucha, Daisy? Perfecto. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la jornada, a la segunda mesa de la jornada de reflexiones sobre la nueva ley de residuos en España, una oportunidad única frente a la emergencia climática. Estimados y estimadas colaboradores de la Alianza Residuo Cero, de Zero Waste Europe y del European Environmental Bureau. Queremos agradeceros en nombre de la Alianza Residuo Cero y las organizaciones que la conforman, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Recero, Surfrider Foundation y Retorna. Nos gustaría agradecer vuestra participación en el evento, Reflexiones sobre la nueva ley de residuos en España. Comentaros que este evento está financiado por el European Environmental Bureau. La EEB, también llamada, es la mayor red europea de organizaciones medioambientales que reúne a más de 160 organizaciones de la sociedad civil de más de 35 países europeos y trabajan en el desarrollo sostenible, la justicia ambiental y la democracia participativa. Muy rápidamente, instrucciones muy básicas, preguntas que tengáis, por favor, apuntaros el número de teléfono 659 30 45 87. Lo voy a repetir, 659 30 45 87. Es el teléfono de Daisy Aguilera, es la coordinadora de la Alianza Residuo Cero. Le podéis enviar las preguntas que tengáis, que me las hará llegar y así podremos ir pidiendo que las contesten. Pedimos a los participantes que tengan encendidas las cámaras, por favor. Y que se coloque la cámara de manera que se vea la cara y si puede ser también algún rótulo. En este caso no es el de Retorna, yo soy director de Retorna, pero tengo este rótulo también para conmemorar un evento que tuvimos en Valencia hace unos años. Y tenemos aquí el exsecretario de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana. Los tiempos de intervención de los ponentes van a estar alrededor de los 5 minutos. Yo trataré de avisar cuando llevéis un par o tres de minutos para saber que estáis en torno a la mitad. Y sin más voy a presentar a los ponentes. Primero de todo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, Juancho López Uralde. Juancho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un auténtico privilegio. Joan Marc Simó, director de Zero Waste Europe, lo mismo desde Bruselas. Bien que estés aquí con nosotros, Joan Marc, y que nos traslades esa visión también europea, que a veces hay que salir, ¿no?, para tener una visión más europea y más global. Julià Álvaro Prat, subdirector de la Entitat Valenciana d'Habitatge y exsecretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. Durante su mandato tuvimos ocasión de tener este evento que fue un evento, una auténtica revolución en el buen sentido de la palabra. Ya nos contará más Julià. Victoria Ferrer es directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, una entidad que aglutina más de 400 empresas que se dedican a la recuperación desde hace décadas, por no decir 100 años. Y Ximena Vanegas, asesora de campañas de Changing Markets Foundation, que recientemente lanzaron un informe sobre una investigación global llamada Talking Trash, que venía a explicar, ¿no?, y después de investigar qué técnicas utilizan las corporaciones para evitar que se pongan en marcha soluciones
muy bienvenida también. Un placer que estés con nosotros. Y Fila Cero, Natividad Sánchez, va a tener una intervención también como directora de la campaña de plásticos de Oceana. Han hecho una investigación muy interesante, nos va a contar algo. Susana Fonseca, bienvenida también, Susana, responsable del área de economía circular de Cero, de Portugal. Lena Steger, responsable de la campaña de recursos de Global 2000, de Austria, también nos pondrá al día de lo que está sucediendo en Austria en estos momentos. Y Alberto Vizcaíno, bienvenido Alberto, ambientólogo, consultor y autor del libro El contenedor amarillo S.A. Bueno, sin más, antes que nada, ¿por qué no? Que vamos a contar muy rápido qué es un SDDR. Es una palabra que a mí no me gusta nada, pero que lo que significa es Sistema de Depósito, Devolución y Retorno. Quiere decir que a la hora de comprar un producto, yo dejo en depósito una cantidad, 10 céntimos por ejemplo, y cuando devuelvo el producto me retornan los 10 céntimos íntegramente. ¿Por qué un SDDR y por qué un SDDR específicamente para envases de bebidas? Bueno, en el Estado español tenemos un problema que se llama 30 millones de latas, botellas y bricks que cada día acaban abandonados. Cada día, estamos hablando de 30 millones diarios que acaban debajo de un banco, de un parque, en el arcén de un camino, de una carretera, en una playa, en cualquier sitio, y muchos de ellos en vertederos y algunos de ellos también en plantas de incineración. Son 30 millones diarios y hay una solución para esto, como ya han hecho muchos lugares en el mundo, que se llama devolver las latas, las botellas y los bricks a las tiendas para que, por logística inversa, igual que los que llevan las bebidas a las tiendas, se llevan los envases vacíos y pueden ser reutilizados o pueden ser reciclados. Cuando hagamos esto, viviremos ciertamente en un lugar más comprometido con el medio ambiente, en un lugar libre de latas y botellas abandonadas y en un lugar donde todos sentiremos que estamos haciendo algo más por nuestro planeta. Cabe decir que es un sistema que entendemos en Retorna, la plataforma Retorna, que estamos haciendo incidencia política para que se legislen estos sistemas. Es un sistema compatible con cualquier sistema que esté puesto en marcha o que se vaya a poner en marcha y es un sistema que es necesario porque gestiona una parte de los residuos que acaban abandonados en nuestros entornos, tanto marinos como terrestres. ¿Y por qué más? Pues porque hay unos intereses más bien ocultos que presionan en contra de que se pongan en marcha estos sistemas. Y lo peor es que llevan 20 años impidiéndolo. De hecho, la ley del 97, la ley de residuos y suelos contaminados del 97, ya decía que se tenía que poner en marcha un sistema de devolución y retorno, depósito de devolución y retorno. Consiguieron, ¿no?, que se pusiera como excepción la creación de sistemas integrados de gestión. Se ha ido hacia ese camino y ese camino no ha solucionado el problema. Entonces necesitamos que los gobiernos legislen esta solución. Y lo que nos ha sorprendido muchísimo, y ya entramos en la primera pregunta para el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, Juancho López Duralde, es por qué no viene en la ley. O sea, cómo se entiende que el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que está en debate público en estos momentos, con 5.000 alegaciones, no habilite a la ciudadanía a devolver latas y botellas a la tienda, como recomienda la Comisión Europea. Ni siquiera, o sea, ni habla prácticamente de eso, no piensa en una posible solución esa, ni siquiera pone fecha de decir, a partir del día 1 de enero del año que viene, todas las bebidas se van a vender con un depósito para que todo el mundo devuelva las latas y las botellas en las tiendas y así no acaben esos 30 millones de latas y botellas abandonados cada día en nuestros entornos. Juancho, por favor, danos tu punto de vista. ¿Cuánto tiempo me das? El que necesites, pero en principio unos 5 minutos, porque vamos a hacer un poquito de debate. Van a haber algunas preguntas que podéis responder todos y todas, así que lo que estés tú cómodo, Juancho, ya que te tenemos, aprovechamos. Vale, bueno, pero primero agradeceros muchísimo la invitación y un saludo a todos los colegas, muchos amigos y amigas que veo por ahí.
Bueno, es que te preguntaba lo del tiempo porque creo que merece la pena hacer un recorrido, por muy rápido que sea, un pequeño recorrido histórico sobre la legislación de residuos en Europa y dónde estamos ahora y cómo hemos llegado hasta aquí y por qué, ¿no? Lo digo porque desde mi punto de vista y mi experiencia, la cuestión de los residuos alcanzó un punto, digamos, de máxima efervescencia en los años 90 del pasado siglo, con los conflictos, bueno, pues sobre vertidos controlados o incontrolados en casi todas las ciudades y de alguna manera lo que se llamó la crisis de los residuos, ¿no? A partir de ahí emergen diversas iniciativas legislativas, entre otras la más significativa, la Directiva de Residuos de la Unión Europea. Una directiva que nace con el objeto de reducir la cantidad de residuos que se producen y, bueno, la Directiva de Envases y Embalajes, perdón, con el objetivo de reducir la cantidad de residuos que se producen y que, por acción de los lobbies, termina convirtiéndose simplemente en una directiva para ver cómo se mantiene el status quo, cómo se mantiene lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y creo que en esta directiva está una de las claves de lo que estamos sufriendo hoy. Es la directiva en la cual pues, se crean los llamados sistemas integrados de gestión y donde empieza todo lo que hoy estamos de alguna manera sufriendo, ¿no? Al mismo tiempo, para quien no lo sepa, para los más jóvenes del lugar, se discutía otra directiva, que era la directiva sobre materia orgánica, que lo que iba en teoría a obligar es a que la materia orgánica tuviera un tratamiento diferenciado, compostaje, etcétera, etcétera. Todo eso acabó en aguas de borrajas, es decir, por un lado, lo que se pretendió que fuera una directiva para reducir la cantidad de envases y embalajes que se ponían en el medio ambiente terminó siendo una directiva para normalizar la realidad de los envases y embalajes y para limpiarles la imagen, y la directiva de materia orgánica desapareció, ¿no? Lo digo porque esto es, como digo, insisto, la clave para entender lo que nos está ocurriendo hoy, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Pues hoy pasa que la percepción de los residuos en gran parte ha dejado de ser un problema en la opinión pública. Creo que esto es así, debido pues, a las muchas campañas de imagen que se realizan, especialmente por Ecoembes, de que estamos reciclando, etcétera, etcétera. Entonces, no hay esa percepción de problema como había en los años 90. Y al mismo tiempo, detrás de esos de esas campañas de imagen, pues hay un trabajo muy intenso pues de los lobbies que ya sabemos los que son, que los que utilizan fundamentalmente esos envases, pues las grandes superficies, las marcas de bebidas, etcétera, etcétera, para que las cosas no cambien o no evolucionen, ¿no? Y ese lobby es muy intenso y actúa y presiona sobre aquellos que tienen que elaborar las leyes, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es necesario, pues, digamos, que se oiga no solo el sistema de devolución y retorno, sino en general, pues la necesidad de una nueva ley de residuos que se oiga con más fuerza, una ley con más ambición en muchos de los aspectos, ¿no? En la prevención, en el tratamiento de la materia orgánica, también en el SDR, y que finalmente pues, la fuerza de la opinión pública se movilice o se haga oír y que contrarreste pues, la fuerza de esos lobbies que existen. No es ningún secreto que yo lo esté diciendo aquí y bueno, así es como lo veo yo, ¿no? Simplemente explicar que las leyes las hace el Ejecutivo, es decir, el Gobierno, y luego van al Parlamento, es decir, que todavía la ley no ha llegado al Parlamento, pero en todo caso creo que es muy importante que llegue al Parlamento mucho más ambiciosa de lo que en este momento está, ¿no? Y de momento, si queréis, lo dejo aquí y luego seguimos con la reflexión. Esto es una de las cosas que nos sorprende, Juancho, y es que si la ley no lleva un instrumento clave como es el sistema de depósito, por cierto, del tema de prevención y reutilización hemos tenido una sesión entera esta mañana
anterior a esta, porque, como decía nuestra compañera Rosa García, ¿no? Se habla de las R's, ¿no? Discursivamente, pero las dos primeras están prácticamente olvidadas, ¿no? Así que completamente de acuerdo con tu visión. Pero bueno, veíamos, vamos a ver una ley que entra en trámite parlamentario, que esperamos poder hacer muchas alegaciones para que cubra un instrumento tan esencial como los sistemas de depósito. Pero luego nos han dicho desde el Ministerio que quieren regular eso en un Real Decreto, ¿no? La implantación de un sistema de depósito. Bueno, desafortunadamente un Real Decreto no tiene participación pública, luego tiene que pasar un trámite tiene que pasar por Cortes, pero inicialmente pretenden ponerlo en marcha sin escuchar, ¿no? a expertos, al público, como tú decías ahora, y nos sorprende que se haya tomado este camino con un instrumento tan importante, ¿no? Bueno, yo creo que es importante que eso esté en la ley directamente y que llegue ya al Congreso con eso, con el SDR introducido en la ley. Creo que eso es importante destacarlo, es decir, que nadie se equivoque. Normalmente cuando las cosas llegan al Congreso, desgraciadamente la fuerza digamos, las distintas fuerzas y los niveles de conciencia ambiental pues no hacen precisamente que las cosas se fortalezcan, que la legislación se fortalezca, la legislación ambiental, ¿no? Entonces es muy importante tener esto en consideración, ¿no? Independientemente de que luego se pueda intentar, pero al final es el juego de las mayorías y por lo tanto es fundamental que salga lo más ambiciosa posible del Consejo de Ministros. Las transacciones diluyentes, ¿verdad? Que se van diluyendo. Bueno, es lo que pasó con la ley. Es lo que pasó con la directiva de envases, ¿no? Una directiva que pretendía reducir la cantidad de envases que se producían y tal, y al final acabó siendo, pues nada, una directiva para simplemente armonizar que siguieran creciendo los envases, y así nos ha ido desde los años 90, ¿no? Quizás lo que sí ha despertado el fenómeno que sí que más conciencia ha despertado en este aspecto en los últimos años es el tema de los plásticos en el mar, ¿no? Es ahí donde realmente sí que hay una alarma social, pero no es hoy comparable la alarma social que hay con el tema de los residuos a la que había pues hace en los años 90, y eso yo creo que incide porque yo diría que los lobbies son más eficaces actuando en la oscuridad, es decir, cuanto más opinión pública hay, cuanto más demanda de información, cuanto más luz hay, es más difícil que su influencia sea visible, ¿no? Sí. Tenemos por suerte a Ximena Vanegas, que nos va a hablar mucho de esto porque han hecho una investigación muy en profundidad que publicaron, un informe global. En unos minutos nos va a comentar. Antes, Julià, bienvenido. Encantado de verte, encantado de haber hecho equipo contigo y con tu equipo hace unos años y muy contento de que estés con nosotros también. Gracias, Juancho. Vas a tener otras ocasiones de poder hacer aportaciones. En este momento, la pregunta para Julià, ¿no? ¿Qué te llevó a ti y a tu gobierno a tratar de legislar para que las personas pudieran devolver latas y botellas a las tiendas en la Comunitat Valenciana hace unos años? ¿Y qué problemas encontraste en la gestión de los envases para tratar de resolverlos con ese sistema? Y casi me atrevo a decir, a ver si puedes hacerlo de forma resumida, pero ¿qué problemas te encontraste tú a la hora de llevar a cabo esa iniciativa y quiénes fueron los grandes opositores? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy encantado de estar aquí. Aquí veo en la pantalla muchísima gente que conozco, algunos personalmente, otros no personalmente, pero vamos, digamos que gente a la que respeto mucho y a la que leo habitualmente y a la que debo bastantes cosas de las poquitas que yo he podido entender de toda esta problemática, ¿no? Pero, ¿qué me llevó? A la vista de los resultados, digamos que la inconsciencia, ¿no? Fue un poco lo que me llevó a eso. Pero, hablando más en serio, yo creo que lo que tenemos delante nuestro es una realidad que tiene muy poca discusión, ¿no? Que es que la gestión de los residuos es manifiestamente mejorable y que desde un gobierno
como el que en el 2015 hubo en la Comunidad Valenciana, que bueno, en fin, ahora continúa el mismo, ¿no? Es decir, el llamado gobierno del Botani, que venía de alguna manera a ser la alternativa a los gobiernos depredadores y corruptos del Partido Popular, eran lo que tenían que hacer, ¿no? Tomar medidas en ese sentido, porque en la gestión de los residuos, como en otros muchos campos, ni se estaba cumpliendo la ley, que esto es la primera cuestión que yo creo que un responsable público se tiene que plantear, ni se estaba, digamos, preservando la salud de las personas, que me parece que es otra de las responsabilidades básicas que tiene un gestor cuando, digamos, toma las riendas de una administración, ¿no? Es decir, que su gestión ayude, digamos, a sanar a su gente y a su entorno y no la perjudique en la salud. Entonces, es un poco lo que nos llevó a eso. Y luego, una tercera cosa, desde la perspectiva de un gobierno, digamos, que nosotros llamamos, ¿no?, verde-rojo, ¿no? Es decir, con conciencia ecológica y al mismo tiempo con una conciencia social potente, es que todo eso que yo he descrito estaba pasando en un marco en el que eran los poderosos los que se estaban enriqueciendo gracias a todo eso, a cuenta, como siempre, de la gente más desfavorecida y de la gente más vulnerable. Entonces, la suma de todo eso y la posibilidad de ver que en mi país íbamos a tener unos comportamientos distintos a nuestro entorno y homologables a esos países que miramos con envidia cuando nos planteamos cuestiones de residuos o cuestiones de medio ambiente, fue lo que me llevó a eso, ¿no? Porque yo creo que no es ninguna dificultad, además está por ley, ¿no?, que el coste de la gestión de los residuos que provocan los productos la tiene que asumir aquel que pone el producto en el mercado. Es decir, eso es una evidencia, es decir, es 2 más 2, 4. Entonces, que tú hagas iniciativas en esa dirección es lo razonable y además lo que tú comprometes cuando en lógica electoral hablas a la gente y le pides su voto. Luego llega la lógica de la gestión, que ya no es la abierta a la ciudadanía, sino que es la cerrada con los lobbies, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce la contradicción y pasan las cosas que pasan, ¿no? Pero es evidente que en el caso que nos ocupa es absolutamente palmaria esa realidad, porque si yo me compro una lavadora, bueno, podemos llegar a la conclusión de que ya que yo quiero una lavadora y un señor me la vende, tenemos una responsabilidad compartida, digámoslo así, matizadamente compartida en la gestión de esa lavadora. Pero si yo lo que quiero es 1 litro de agua, y ese señor me la pone en una botella de plástico, es que ahí yo no tengo ninguna responsabilidad, porque yo no se la he pedido esa botella de plástico, yo lo que quiero es lo de dentro, ¿no? Entonces, eso creo que es suficiente para entender que lo que estaba no funcionaba y frente a eso teníamos unas realidades, eso que se dice, ¿no?, legislación comparada y todas esas cosas que evidenciaban unas maneras de hacer que eran, vamos, clarísimamente mejores. Entonces, era cuestión de ir en esa dirección. Porque claro, tú antes, Miquel, has hablado de 30 millones de envases diarios que se pierden aquí. Pero claro, es que 30 millones de envases diarios, si haces un cálculo de volumen, son 500 contenedores de esos tan grandes que llevan los camiones. Si los apilaras, en 6 días superas en altura al Everest. Solo en España, en 6 días. Entonces, si ante eso no se tiene que pegar un volantazo y hacer otra cosa, bueno, que venga Dios y lo vea, ¿no? Entonces, eso responde a la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es que es evidente que todas las cuestiones que funcionan de una determinada manera y enriquecen a unos determinados sectores de la sociedad generan unas inercias que cuando alguien las quiere romper, topa con las resistencias de aquellos que se están, digamos, enriqueciendo, que están sacando partido de esa realidad. Entonces, cuando esos poderes son, pues, fuertes y las resistencias son potentes, porque todo ese volumen de residuos mal gestionados son negocio en quien tendría que asumir la buena gestión y que no asume, entonces te encuentras con que ese status quo no se quiere cambiar. Y como volvemos a que la gestión se hace en la lógica de lobbies y no en esa lógica abierta electoral de la ciudadanía, volvemos a encontrarnos que, pese a que tú has comprometido con la ciudadanía para que te votara una determinada cosa, en el momento de la realidad, digamos, tu límite de compromiso con esa pulsión, en este caso
favorable a la salud, favorable al medio ambiente y favorable a la lógica, digamos que queda hipotecada por esos poderes que no renuncian, evidentemente, a su negocio. Y como esos poderes habitualmente tienen una interlocución muchísimo más fluida que no esa, digamos, esa gran masa social a la que tú has apelado en las elecciones, pero después quedas como distanciada de ella, porque las instituciones ya sabemos que tienen unas determinadas lógicas que son muy difíciles de romper, acaban, digamos, no, digamos, destruyendo, ¿no? O no anulando una voluntad, sino que la postergan, es decir, queda para después, pero y el después no llega nunca, ¿no? Entonces, yo creo que, y acabo con eso, que es muy importante que la nueva ley de residuos, que evidentemente no se tiene que limitar al SLR, pero yo quiero hablar de eso porque esta es la cuestión que el COVID nos trae aquí, pero que es evidente que es un piano con muchísimas teclas, pero es también muy claro que esta tecla concreta, la que suena es esta, pero se tienen que tocar muchas más. La ley tiene que pasar por dos cuestiones claves, ¿no? Una es fijar claramente las responsabilidades de cada agente en la gestión de los residuos, eso es importantísimo, y luego tiene que haber un nivel de transparencia máximo, porque si no, todas aquellas cosas que funcionan mal acaban, digamos, siempre detrás de una gran cortina como muy gruesa y muy discutible, y como en esa discusión de lo relativo, de lo discutible, de lo tú lo ves de una manera y yo lo veo de otra, los altavoces no son equivalentes, sino que hay quien tiene un altavoz muy fuerte y quien tiene que gritar mucho para que mínimamente se le oiga, se acaba siempre, digamos, no llegando al punto que tú habías comprometido, y que desde la pura honestidad de un gestor político tiene que ser el respeto de la ley, de la salud de la gente y de tu palabra dada. Gracias, Julián. A ver si en unos minutos puedes decirnos quién en su día, o quiénes fueron los grandes frenos del proyecto que nació de tu secretaría. Lo dejamos para unos minutos y damos paso a Joan Marc. Muy bien, muy bien. Damos también unos minutos para que lo reflexiones y si quieres nos lo cuentas. Estás muteado ahora, perdona que no te hemos oído ahora. Gracias, Joan Marc. Gracias, Julià. Joan Marc, siguiente pregunta para ti, director de Zero Waste Europe. Bienvenido, Joan Marc. Nos gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre cómo... lo tengo aquí, perdón, sí. Los Estados miembros están incorporando herramientas de residuo cero como el sistema de depósito en la transposición de las nuevas directivas europeas de residuos. Lo están haciendo. Vamos a ver más Estados miembros con sistemas de depósito. Desde Retorna nosotros creemos que los sistemas de depósito son inexorables, van a llegar y van a haber cada vez más regiones en todo el mundo haciéndolo, porque dar valor a un envase es evitar que acabe perdido, ¿no? ¿Cuál es tu visión europea sobre las potenciales incorporaciones de sistemas de depósito para envases de bebidas y para envases reutilizables y de un solo uso en Europa? Gracias, Miquel. Y a todos. Un placer veros, aunque sea desde Bruselas. A ver, a nivel europeo, las cosas están bastante claras. Es importante, yo creo, la reflexión que ha hecho Juancho sobre el hecho que vamos 25 años con retraso, no solo en España, en otras partes de Europa. La diferencia es que otras partes de Europa se están poniendo las pilas y van más rápido, y España, pues, es realmente... a veces parece que vayamos hacia atrás. Y es bastante, teniendo en cuenta la inversión que ha habido en infraestructuras de gestión de residuos, la promoción que se ha hecho, pedagogía, entre comillas, etcétera, parece mentira que estemos donde estamos, pero parte del hecho, parte de la culpa está en que realmente a nivel político y a nivel de intereses, pues, ha interesado más quedarnos como estábamos o ir para atrás, porque de hecho antes estábamos con envases reutilizables y ahora estamos con envases de un solo uso que en su mayor parte acaban en el medio ambiente o en el contenedor gris. En Europa,
gracias al marco de economía circular, la nueva directiva marco de residuos que marca objetivos de reciclaje que tienen que llegar a un 65% para el 2035 y a los nuevos objetivos de reciclaje para envases y también en base a la directiva de envases de plástico, la directiva de plásticos de un solo uso, que marca un objetivo de 90% de recogida selectiva de botellas para el 2030. Los países miembros lo han visto claro. Que yo sepa, no se discute sobre, uno, la necesidad. Al principio hubo un poco de pataleta por parte de empresas y algunos Estados miembros. Ahora mismo la pregunta no es si habrá sistemas de depósito, devolución y retorno, sino cuándo y cómo. ¿Qué características tienen que tener? Ahora mismo hay pues menos de 10 países europeos que están con SDRs implantados y funcionando bien, mucho mejor que los sistemas integrados de gestión. Pero lo interesante es que hay otros 10 más o menos que están debatiendo, que lo están planeando y que entran en vigor en el 2022, 2023, etcétera, se está planeando. Entonces, hoy en día la discusión a nivel europeo y a nivel nacional no es si SDR sí o SDR no. La cuestión es qué tipo de SDR queremos implantar. ¿Queremos que cubra distintos materiales? ¿Que se fije solo en envases de bebidas o vaya más allá? ¿Queremos que incluya pues, envases reutilizables o no? Ese es el tipo de discusiones que tenemos en países europeos y países que han entrado en la Unión Europea mucho después de España. Estamos hablando de que países que entraron en 2004 están mucho más avanzados que España en cuestión de residuos, en SDR, como puede ser el caso de Lituania, de Estonia, etc. Pero países como Rumanía, que entraron en 2007 y que empezaron todavía más retrasados, pues ya están planteándose, bueno, que ya han aprobado la ley y se están hablando de cómo implementarla. ¿Cuáles son los retos, yo creo, a nivel de esta implantación? Es precisamente el hecho de que si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer bien. Y hacerlo bien, en mi opinión, significa que lo que no queremos hacer es simplemente pasar de un sistema envases de un solo uso que acaban en el medio ambiente o en vertederos, incineradoras y una pequeña parte reciclados, a un sistema en que la mayoría se recojan y se reciclen. Yo creo que el debate que están teniendo muchos países es, a nivel ambiental, es mucho mejor la reutilización y la prevención que el reciclaje. Nosotros como Zero Waste Europe sacaremos un estudio detallado sobre eso en breve, pero si alguien tiene dudas, que mire la jerarquía de residuos, la reutilización está por encima del reciclaje. Entonces, si medioambientalmente es mejor y si también a nivel de economía circular, a nivel económico, tiene mucho más sentido pues, mantener el valor de los recursos que destruirlos para volver a crear recursos nuevos, yo creo que cualquier nuevo SDR que se apruebe en Europa tiene que venir de la mano de cuotas de envases reutilizables. Y no solo eso, yo creo que estos sistemas de SDR también tienen que tener en cuenta objetivos de ecodiseño, porque no olvidemos que los envases también tienen un impacto sobre el contenido. Entonces no queremos que haya pues, plásticos u otros materiales que de una forma haya pues, productos químicos que puedan acabar tóxicos, que puedan acabar influyendo sobre la salud de las personas. Entonces, en este sentido, la ecomodulación de las tasas de responsabilidad ampliada del productor, SDRs que incluyan las cuotas de reutilización y todo esto en consonancia y coordinadamente con la política de salud, con los envases que están en contacto con comidas y bebidas, yo creo que es el camino donde tenemos que ir. Es el camino que se está adoptando en muchos países europeos y en España vamos tarde, como es de costumbre, pero espero que nos pongamos poner las pilas. Joan Marc, muchas gracias. Si tengo que hacer un ultra resumen, podríamos decir que sistemas de depósito para envases de bebidas sí, pero por supuesto con cuotas progresivas para envases reutilizables.
que justamente, bueno, no es casual que Retorna forme parte de la Alianza Residuo Cero y de Zero Waste Europe. Exactamente, este es como ya ha sucedido con la ley de Navarra, la ley de Baleares, que ya llevan cuotas de reutilizables y que esperamos que haya un buen mix de reutilizables, porque al final yo como consumidora debo tener el derecho a elegir comprar una bebida en un envase reutilizable como este, en el peor de los casos, que está hecho de un plástico PET que se puede reutilizar, o como este, que en este caso no, aquí se vendía como no reutilizable, un envase de Coca-Cola que encontré cerca de casa. Y que los envases en latas que se vendan como un depósito para que no acaben tirados en nuestro entorno natural, como este que también lo encontré cerca de casa, ¿no? Gracias, Joan-Marc. Y ahora, para hablar de reciclado, ya que sí que hay una parte de reciclado, Victoria Ferrer, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos gustaría que nos contases un poquito cómo está, ¿no? La situación real, ¿no? del reciclado en cuanto a cantidades y en cuanto a calidades de los envases de bebidas. Gracias, Victoria. Hola. Hola, Miquel, buenas tardes. Es un honor compartir panel con todos estos grandes del sector, ¿no?, que tenemos por aquí. Pues bien, a priori puede parecer que se impulse desde una asociación de gestores de residuos un sistema que prioriza temas de reutilización con depósito, puede parecer una locura, ¿no? Porque dices, bueno, pero si vosotros os encargáis de gestionar el material. Pero tiene todo el sentido del mundo cuando te das cuenta que el material que estás gestionando contiene en torno a un 30 o un 40% de impropios y es un material que nosotros pagamos por gestionar, por transformar en materia prima secundaria, que va a ser lo que cierra el círculo. Entonces dices, los reutilizables en principio serán material que se va a quitar del flujo del reciclado, pero no es cierto porque al final los reutilizables, por mucho que tengan varias vidas, van a llegar a un punto que no se van a poder reutilizar y van a acabar en un flujo de reciclado. Y este flujo de reciclado con un sistema de depósito, devolución y retorno tiene muchísima más calidad y muchísima más cantidad. Y vamos por partes. Más calidad. ¿Por qué? Yo siempre digo lo mismo. Al final, si nosotros vamos a un agricultor a comprar lentejas y las compramos directamente de la mata, nos encontraremos que hay piedras, que hay hojas, que hay cosas que no nos interesan. Lo mismo nos está pasando con los actuales sistemas de contenerización, que sin duda han hecho una gran labor para concienciar a la gente, pero estamos en un punto en el que necesitamos más. Y necesitamos más calidad, porque se genera muchísima cantidad de residuos. Y las plantas están yendo a unas velocidades que están teniendo una incidencia muy directa en la calidad de las balas resultantes, porque por temas de eficiencia deben gestionar X kilos hora o metros por segundo de la cinta. Eso hace que los ópticos, la tecnología, separa, por ejemplo, el PET, ¿no? Estamos hablando de botellas. Muy bien, separan las balas y después del proceso de separación en una planta de envases nos sale la bala resultante. Esta bala va a llegar a un reciclador que va a hacer la transformación, que no nos olvidemos porque la Unión Europea está empezando a exigir que haya un porcentaje de material reciclado en cada envase que se está poniendo en el mercado. Por lo tanto, ¿hablamos de las balas que salen del contenedor amarillo ahora o de las del contenedor de resto? Ambas, porque ambas... Estamos hablando del 40% de impropios, quiere decir de contaminación, un 40% del total de kilo que hay, de kilos no sirven, ¿no? Acaban en un vertedero probablemente. Cuando ¿no? hablo de impropios, me gustaría puntualizar que una bala puede tener en torno a unos 300 kilos cuando sale de una planta de envases. De esos 300 kilos, una planta recicladora de PET reciclado, que va a ser al final lo que va a contribuir para volver a fabricar esos envases de PET, tiene en torno a un rechazo de un 40, 50, incluso a veces un 60%. Y cuando me refiero a rechazo, hay una parte de materiales que se van a llevar a otros recicladores, pero también hay una parte de material que va a acabar en un vertedero, con el coste asociado del aumento del vertedero que eso conlleva. Un momento, Vicky, por favor. Me parece un punto muy importante. Cuando Ecoembes dice que se recicla X%, ¿está contando el reciclado 300 kilos o está contando 150 kilos porque 150 acaban en un vertedero?
Ecoembes a mí me consta que tiene unos índices y que hace una caracterización, y a lo que sale de los 300 kilos le aplica su fórmula de impropios, porque tiene unos estándares de calidades que exigen a las plantas que lo que se determina como PET sea lo que tienen por estándares. Lo que pasa es que luego en el reciclador final un PET de una botella no se comporta igual a nivel de reciclado que un PET de una bandeja multicapa que aparte de PET contiene otras cosas. Aparte, también las botellas de PET sabéis que contienen los tapones, etiquetas y diferentes añadidos o complementos a esa botella que se están pesando como PET y que no lo son. Con lo cual, ahora mismo, con el nuevo método de cálculo de la Unión Europea, a mí me gusta decir que los recicladores estamos ahora en la cresta de la ola. Cuando Julià Álvar decía que la labor de un político es la de dar voz a la gente esa que tiene una voz más bajita, nos veía absolutamente reflejados, y con las políticas de la Unión Europea estamos viendo cómo se nos está dando nuestro lugar en todo esto de la economía circular, ¿no? Porque verdaderamente somos los que hacemos la magia. Obviamente, en la jerarquía de residuos lo primero es la prevención, después la reutilización, pero el reciclado, si no es de calidad, ya podemos invertir millones en plantas que, si nos siguen entrando de los 300 kilos que nosotros pagamos, no nos olvidemos que entramos en unas subastas y compramos ese material, de los 300 kilos, si yo solo puedo gestionar un 40, un 50% que me va a ser el retorno que yo tenga para pagar mi inversión, tengo un problema aquí. Además, hay que tener en cuenta que una bala de reciclado, o sea, de envase de PET seleccionado en España, tiene un precio muy inferior al de una bala de PET reciclada en un país como puede ser Alemania, que tiene un sistema de depósito, devolución y retorno. ¿Por qué? Por los impropios. Es de recibo porque además los sistemas de depósito, los que están implantados en países donde ya están funcionando, separan incluso el PET por el tipo de color. Aquí en España, las botellas de PET que están coloreadas pueden servir para un reciclado que para nosotros es de menor calidad, porque será un reciclado que no servirá para hacer botellas, servirá para hacer otro tipo de objetos, como puede ser un jersey, pero que al final, cuando acabe la vida útil de este jersey, no tendrá un reciclado, con lo cual es un material perdido que hubiera podido ser otra botella. Es el infrarreciclado, ¿verdad? Exactamente, el downcycling. Vicky, hay una cosa, y tenemos que acabar ya, tendrás otra ocasión, pero me gustaría que nos contaras, porque cuando hablas de Alemania, nosotros tenemos, mucha gente piensa que en Alemania no son humanos y que hacen las cosas de forma distinta. Yo he tenido la suerte que he estado durante 10 años vendiendo productos por todo el mundo, y primero me parecía que todo el mundo era diferente, y al cabo de un tiempo veía que casi todos somos humanos en todas partes y tenemos simplemente algunos rasgos distintivos, pero al final somos humanos, ¿no? Vosotros como gremio habéis gestionado balas de aluminio y de PET provenientes de un sistema de depósito puesto en marcha aquí, en Cadaqués concretamente. La calidad de los materiales de las balas de Cadaqués era la misma que las balas de Alemania o las de Suecia o las de cualquier otro país que tenga un sistema de depósito, ¿sí o no? Así es. Así es. ¿Sí? Por O sea, eso que no hay que ser alemán para hacerlo bien, sino que hay que tener los instrumentos adecuados. Claro, eso nosotros los catalanes lo tenemos muy claro con lo de la pela es la pela, ¿no? Pero en el momento en que tú le dices a alguien que algo tiene un coste, no solo haces visible que eso tiene una gestión y un coste ambiental, sino que la gente cuida mucho más aquello que tiene un precio. Sí. Al final hay sistemas que gestionan basura y hay sistemas que gestionan recursos, ¿no? Un sistema de devolución y retorno es que un residuo, es que no es un residuo, porque cuando me termino el contenido de esta botella, lo que tengo en mis manos tiene valor, por lo tanto, no va a acabar perdido en el arcén de una carretera. Muchas gracias, Vicky, por estar con nosotros. Y ahora damos paso a Ximena Vanegas. Ximena, un placer que estés con nosotros. Ximena está trabajando en Changing Markets en Londres. Es la directora de campaña de plásticos y tenemos la suerte porque es boliviana y habla perfectamente castellano, así que bienvenida, Ximena. Y nos gustaría que nos comentases cuáles son las principales conclusiones de vuestro informe mundial que hicisteis a nivel español. ¿Quién está ejerciendo mayor presión
contra la implantación de sistemas de depósito. Llevan 20 años haciéndolo, 20 años, ¿no? La pregunta es, ¿quiénes son los principales lobistas que están en contra de esto? Y como decía Julia, que lo hacen a la sombra porque les resulta más. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Miquel, por esta invitación. Para mí y para Changing Markets es un placer poder compartir con todos ustedes, con todos los ponentes y con todas las personas en esta sesión y hablar de esta oportunidad que en verdad nosotros vemos desde aquí como una oportunidad que España tiene para poner y traer un verdadero cambio a la crisis de la contaminación por plásticos. Entonces, hablando ya de nuestro reporte que fue presentado el pasado mes de septiembre, que se denominaba Hablan Basura, el Manual Corporativo de Soluciones Falsas a la Crisis del Plástico. En este reporte nosotros denunciamos cómo la industria de usar y tirar usa una serie de tácticas y de esta manera la industria logra sabotear las soluciones para acabar con la contaminación por plásticos. El informe se basa en estudios de investigación en más de 15 países, en 5 continentes, e investigamos las tácticas de la industria y la hipocresía, más que todo, de estas grandes compañías que vienen a ser desde las gigantes del petróleo, el gas y las petroquímicas, hasta las marcas multinacionales de consumo y los supermercados y grandes minoristas, que por un lado dicen estar comprometidos con soluciones y compromisos voluntarios para traer una solución a este problema, pero por el otro lado utilizan una serie de trucos sucios para seguir usando plástico barato y desechable. Por lo tanto, nosotros en el reporte detallamos un extenso listado de actuaciones y tácticas que estas empresas aplican de manera coordinada a escala global, las cuales hemos denominado tácticas para distraer, demorar y descarrilar. Estas tácticas, como te decía, se aplican a nivel global para evitar que legislación que quiera acabar con la ola de contaminación plástica sea efectivamente implementada. Lo que nosotros queríamos con este informe es que podamos ver y que podamos detallar y que el consumidor o el ciudadano pueda reconocer cuando estas empresas están tratando de demorar, distraer y descarrilar, como te decía, el progreso para remediar esta crisis y presentarlo todo en un solo lugar, viendo cómo estas empresas operan y han operado por décadas conscientes de este problema y así han continuado operando y tratando de desligarse de toda responsabilidad con respecto a los productos que ponen en el mercado. ¿No? Nuestra investigación, por ende, pone al descubierto las estrategias de los 10 mayores contaminadores de plástico en el mundo, que vienen a ser Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Danone, Mars, Mondelez Internacional, Nestlé, PepsiCo, Perfetti Van Mel, Procter & Gamble y Unilever. En conjunto, estas compañías poseen una huella plástica de casi 10 millones de toneladas al año, que son equivalentes a casi 30 veces el Empire State Building en Nueva York. O sea que esto es abismal, ¿verdad? Entonces, nuestra investigación saca a relucir que la mayoría de estas empresas desarrollan estos compromisos voluntarios, tanto de contenido reciclado, de aumentar los niveles de reciclaje, y luego no reportan abiertamente ni con ningún tipo de transparencia de los resultados, y por lo general reformulan y deforman o ignoran al final estos mismos compromisos, ¿no? Y lo vemos una y otra vez recientemente, incluso con los titulares acerca de la huella plástica de todas estas empresas que una vez más este año continúan sin cumplir sus promesas de reducción, con Coca-Cola y Mars incrementando el uso de toneladas de envases plásticos producidos anualmente, a pesar de que, por ejemplo, Coca-Cola lleva prometiendo por casi 30 años y realizando diferentes promesas con respecto a su reducción. Entonces, para más o menos concretar las tácticas que estas utilizan, aparte de los compromisos voluntarios, se encuentran las tácticas de retener o manipular información, demorar las fechas de las legislaciones, culpar al consumidor exclusivamente de ser los verdaderos responsables y promover estas soluciones de final de tubería como limpiezas de playa o plugging, para que se vea de esta manera de que se está logrando, se está trayendo una solución. O cambian a alternativas de un solo uso, pero simplemente esto es marketing para el greenwashing que estas empresas realizan, ¿no? Y aparte de eso, ya entramos a lo que es el lobby directo y indirecto, y aquí es donde quiero recalcar el lobby indirecto que ocurre
particularmente en España, porque muchas de estas empresas de consumo masivo, al tener un alto valor de marca, significa que casi son reacios de que se los vea directamente efectuando el lobby, y por ende lo que hemos encontrado es de que en Europa este hallazgo fue particularmente frecuente en países en Austria, República Checa y bueno, en este caso en España, donde muchos grandes supermercados y marcas de consumo presionan a los gobiernos a través de las organizaciones de responsabilidad ampliada del productor. En este caso, en España sería Ecoembes, y dado que esta organización está asociada con el reciclaje y puede parecer que tiene mayor credibilidad e independencia, simplemente por detrás, y como lo hemos demostrado en el reporte, trabajan para socavar soluciones como el SDDR e incluso manipulan los datos, usan cifras no reales de reciclaje, manipulan las redes sociales y los medios de comunicación y derivan continuamente la responsabilidad hacia los consumidores, ¿no? Entonces, la realidad, como lo vemos nosotros, y casi ya para responder la segunda pregunta, es de que tarde o temprano, bueno, España tendrá que cumplir con la directiva, y el único método comprobado en este momento es el SDDR, ¿no? Entonces, destacamos nosotros la necesidad crítica de que no podemos dejar nuevamente y confiar en las promesas y metas voluntarias que estas corporaciones realizan, ya que la realidad es que están planeando incrementar su producción de plástico, y necesitamos legislación efectiva y contundente que pueda poner verdaderamente un alto a esta crisis, y lo que vemos ahora en España es que tienen esta oportunidad para hacerlo efectivamente con todas las cuotas de reutilización y para que se logre verdaderamente y se estimule el rediseño de los productos. Ximena, de Changing Markets, muchísimas gracias. Tengo dos preguntas para ti. Gobiernos, víctimas, cómplices, ambas cosas. Retail, ¿no? Hablabas de supermercados. ¿Responsables? ¿Cómplices? ¿Nombres? ¿Quién? Y luego, los SICs, los has nombrado. Parece que Ecovidrio se va de rositas siempre. Creo que juegan al policía bueno, y Ecoembes, con que tienen muchas púas y no son muy simpáticos, pues se llevan un poco la palma. Pero me da la sensación de que el lobby del vidrio está haciendo una presión muy, muy fuerte para evitar que el vidrio esté sometido a la venta con depósito. ¿Qué nos puedes contar de eso? Y esta pregunta ya la lanzo también al resto de los ponentes. Una intervención muy rápida, por favor, porque daremos paso a fila cero. Bueno, sí, los retailers y los grandes gigantes de los supermercados, como ser en este caso en España Mercadona y Carrefour, ellos también siguen ejerciendo presión e incluso amenazan a otras empresas que quieren salir a la luz diciendo y dando su apoyo públicamente de SDR, y hasta ahora la realidad es que ellos también han logrado socavar estos intentos de abordar la contaminación por plástico con medidas como SDR, y también son grandes opositores de esta medida, y lo han dicho públicamente en varias ocasiones, y crean y controlan la narrativa diciendo de que quizá es mucho más caro para ellos, sería más caro para el consumidor, cuando en realidad hay pruebas significativas a nivel mundial de que estos sistemas verdaderamente existen. Y de hecho diría de que es importante reconocer de que el lobby está actuando actualmente y de que no es seguro, ¿verdad?, de que el SDR va a ser implementado de la manera más específica. Entonces ahí es donde los legisladores tienen que no creer esta cortina de humo, no ceder a las impresiones y al lobby de la industria, y tienen que verdaderamente actuar y mirar más allá de esta cortina de humo que se ha creado por los últimos, 20 años. Y como vemos, los últimos 20 años simplemente son una muestra de que una y otra vez los legisladores prácticamente han sido cooptados por la industria y no han impuesto y han perdido el tiempo, ¿verdad?, en adoptar estas medidas que son... ¿Víctimas o cómplices necesarios? ¿Qué opinas? Vuestras investigaciones, ¿qué revelan? ¿Las dos cosas? Hay un poco de ambas cosas. Hay muchas, debido a la falta de transparencia que existe, por ejemplo, con los datos del reciclaje, la falta de transparencia que existe incluso de las empresas y de los retailers con respecto a su huella de plástico. Entonces, transparencia es algo que definitivamente también tiene que ser parte de la legislación.
y que se tiene que introducir en estas siguientes medidas, ¿no? Muchísimas gracias, Ximena. ¿Alguno de los ponentes, antes de pasar a la fila cero, abriremos el debate? ¿Queréis hacer alguna aportación más? Julià, ¿querías, Juancho, alguna intervención sobre lo que estamos hablando? Vale, yo sí, y muy rápido además, ¿no? Es decir, yo creo que las resistencias vienen evidentemente de aquellos que ven afectado su modelo de negocio y que les da igual, por más que hagan campañas de greenwashing o lo que sea, que les da igual que su negocio esté basado en la depredación del medio ambiente, en problemas de salud para los ciudadanos, les da igual porque funciona así. Y como en el sector este del poder económico, es donde realmente reside la conciencia de clase, ahí, no en otros lados, sino ahí, se produce, digamos, un prietas las filas y la presión que hacen es muy fuerte, que puede ser el ariete, pueden ser los supermercados. En el caso de Valencia hay supermercados del nivel poderoso de Mercadona, pero también Consum, o también más y más, pero que nosotros a lo que tuvimos que hacer frente es, digamos, a esta personificación de la conciencia de clase del poder económico, que presionó como, digamos, como una sola persona en esa dirección, ¿no? Luego a mí lo que me parece muy evidente en el sentido de que el camino que se emprende, y a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Joan Marc en la dirección esta de decir, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, es decir, porque nosotros aquí durante 1 año y medio estuvimos negociando cómo aplicamos el modelo genérico del SDDR que funciona pues en 20, 25, 30, 40 regiones en el mundo, cómo lo aplicamos a las características, porque siempre se habla de que, bueno, es que lo que funciona allí no funciona aquí. Bueno, pues cómo lo hacemos y cómo lo aplicamos, ¿no? Y introducimos toda una serie de modificaciones que venían de alguna manera a ir satisfaciendo las observaciones que nos hacían. Pero es aquello de que nunca había suficiente, ¿no? Es decir, era como aquel condenado que como último deseo pide elegir el árbol del que lo van a colgar, ¿no? Claro, entonces todavía está buscando el árbol. A nosotros nos pasaba un poquito lo mismo, es decir, en esa situación estábamos. Pero a mí hay una cosa, y acabo con esto, que me llama mucho la atención y que de alguna manera me viene a convencer más, si cabe, de que la dirección que llevábamos era buena y de que con todos sus matices, con todos sus cambios o con todas sus modificaciones, este es el camino en el sentido de la gestión de los envases ligeros, que es que cuando como alternativa aparece de golpe una cosa como eso que le llaman reciclos, ¿no? Que es genial el hecho de que te digan, lo que usted me está proponiendo es muy arriesgado, no lo veo, lo tenemos... Y tú dices, no, es que esto lo hacen en 40 países. Y él como alternativa te aporta una cosa nueva que no se hace en ningún lado y que no solo tiene la dificultad de coger tu envase y llevarlo a la tienda más cercana, sino que tiene el problema de que lo tienes que fotografiar, bajarte una app, juntarlo con la app y luego llevar esa botella y tu móvil a un contenedor que también tiene un código QR y lo tienes que juntar todo y luego te van a dar unos bonos para que entres en un sorteo. Bueno, es que esto, vamos, si no fuera real, yo me pensaría que me están haciendo una cámara oculta, ¿no? Cuando te oyes ese tipo de cosas. Y luego, que de nombre le pongan SDR, ya me parece la broma llevada al histrionismo absoluto, ¿no? Es decir, no tenías otro nombre que ponerle que sistema de devolución y recompensa para que se llame SDR como el nombre. Es que, vamos, me parece toda una burla. Julià, esto es una tomadura de pelo. La pregunta es, en 15 segundos, ¿el gobierno es víctima, cómplice o simplemente ineficiente o no entiende nada? Porque eso lo sabe todo el mundo. Digamos, los gobernantes que ante una realidad tan manifiesta como esta y viendo la misma puesta en escena que yo estoy describiendo aquí, no actúan, son en primer lugar víctimas de una presión y en el momento que ceden a ella, cómplices. Perfecto, alineado. Muchísimas gracias, Julià. ¿Algún ponente más? Sí, ¿me dejas decir Juancho, algo? por favor. No sé si... A ver, Sí, vamos a ver. Yo creo que este gobierno
tiene que incluir el SDR en la ley de residuos, punto, ¿no? Es decir, todo lo que estamos hablando es verdad y en España venimos de una tradición caciquil que desgraciadamente se mantiene, ¿no? Es decir, y es un poco un drama que tomar decisiones mínimamente, ni siquiera voy a decir especialmente significativas, porque es lo que están haciendo en otros países de Europa, ¿no? Pues que a veces sea tan difícil, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo y para eso nos han elegido y para eso nos han puesto ahí. Yo creo que no hay que darle más vueltas. Sí que me parece un drama que en España las cosas sean tan difíciles, da igual que sea prohibir fumar en los bares o, en fin, cualquier medida un poco tal, pues que tenga este nivel de desgaste, ¿no? Por la presión de los poderes que en otros países se están amoldando perfectamente y adaptando al SDR, como hemos visto que ha ocurrido, por ejemplo, con Coca-Cola, etcétera, ¿no? Es decir, que no sé por qué aquí, no entiendo por qué aquí, no me cabe otra explicación que la cierta cultura caciquil que hay, pues que sea tan difícil. Pero bueno, en definitiva, mi punto de vista es que el gobierno tiene que hacerlo y tiene que incluirlo y para eso nos han elegido, ¿no? Y creo que sinceramente no debe haber justificación ni excusa, ¿no? Creo que debe ser así, es un tema que lleva mucho tiempo sobre la mesa, demasiado, y como otras cuestiones que estamos tratando de abordar, pero bueno, también digo que nosotros representamos la minoría del gobierno y que a veces, pues digamos que estamos sacando bastante jugo a 35 diputados, que tampoco es mucho, pero es lo que tenemos que hacer y desde luego nosotros vamos a presionar para que eso se haga, pero no hay nada que justifique que no sea así. Juancho, solo quería, muchísimas gracias por estar con nosotros y más en el cargo que tú ostentas, es todo un privilegio. Ahora quería comentar que nosotros la experiencia que tenemos de todo lo que hemos trabajado a lo largo de los años con tu grupo político, con Unidas Podemos y con algunos de los partidos satélites, la predisposición y las ganas de trabajar para la implantación de sistemas de depósito y la conciencia ambiental que ha habido está. Y entendemos que vosotros no ostentáis el Ministerio de Medio Ambiente, formáis parte del gobierno y me consta pues que estáis empujando todo lo que podéis por vuestra parte para que se hagan estas cosas, que se hagan bien. Así que agradecidos de antemano y muchas gracias por dar la cara, Juancho. Muchísimas gracias. Y ahora me gustaría dar paso a Ximena Vanegas, que ha pedido palabra. Ximena, por favor, adelante. Juancho, muchas gracias. No, simplemente quería complementar a lo que decía Julia acerca del programa este de reciclos, ¿verdad? Que nuevamente y quería señalar particularmente que esa es otra táctica para distraer al consumidor, es otra táctica de distracción, ¿verdad? Que deja nuevamente al SDR como un compromiso voluntario y como que demuestra de que se puede lograr y se puede alcanzar las cifras de reciclaje de esta manera y utiliza y confunde al consumidor y luego utiliza un lenguaje similar. Esas son todas las tácticas de distracción para que no entre y no se aplique legislación obligatoria. Así que quería como apuntalar ese dato. Bien, ¿y los gobiernos cómo responden a eso? Porque es cierto que es tan evidente. O sea, ahora vamos a fila cero, Ximena, si te parece, porque creo que va a dar mucho juego también. Muchísimas gracias por tu aportación. No quiero anticipar algo. Bienvenidos desde la fila cero también. Vamos con la primera, un poquito de... Joan Marc, ¿querías hacer alguna aportación? Te vemos en pantalla ahora. Discúlpame, es que justo te he visto, no sé por qué. A mí, perdona, Miquel. Sí, Yo soy Vicky. Perdona, mira, me gustaría apuntar, ya que habéis hablado del tema de reciclos, yo tengo la suerte de vivir en Sant Boi, uno de los primeros municipios donde se instauró este sistema, y como recicladores os tengo que decir que este sistema no ha mejorado en nada la calidad, que era una de las cosas que nosotros denunciamos y por la que nosotros apoyamos el SDR. Solo dar este apunte. Muchas gracias, Victoria. Y Miquel, lo que quería decir yo muy brevemente es
Creo que tenemos la misma discusión desde hace 10 años tranquilamente, pero yo creo que las cosas han cambiado. Y aquí quiero poner énfasis en el cómo, porque es lo que decíamos, el sistema actual de SICS funciona porque económicamente les salía más a cuenta a la Coca-Cola, a Nestlé, etc. Esto ha cambiado porque precisamente gracias a las campañas de la sociedad civil que han puesto a la vista lo que está pasando realmente con los residuos que se exportan, el daño que están teniendo sobre la fauna marina, etc. Lo que está pasando es que el coste de empresas estilo Coca-Cola de mantener el sistema actual es superior al coste de cambiar a un SDR. Yo creo que por eso la pregunta no es si SDR sí, SDR no. Yo creo que la pregunta, yo creo que es lo que se está hablando en los lobbies y lo que no está a la vista es el cómo. Yo creo que entonces lo que tenemos que empezar el debate es qué tipo de SDR queremos en España y prepararnos para esa discusión, porque yo creo que es la discusión vigente, está pasando en otros países con otro tipo de tradición democrática, pues estas discusiones tienen lugar en abierto. Yo, pues esto supongo que el ejemplo de Austria pues va en esta dirección. En otros países, pues esas discusiones pasan pues en las sombras y luego un día te encuentras con una ley que ya veremos si se aplica. Solo poner esto sobre la mesa porque yo creo que la situación ha cambiado y tenemos que realmente ponernos a discutir el cómo y avanzarnos a este escenario. Perfecto, muchísimas gracias, Joan Marc. Vamos a la fila cero. Natividad Sánchez, Nati, directora de campaña de plásticos de Oceana. Hay un informe de una expedición de fondos marinos. Me consta que vas a presentar algunas imágenes, tal vez un vídeo. Bienvenida, por favor, cuéntanos un poquito y estamos escuchando. Hola, buenas tardes. Voy a tratar de compartir pantalla efectivamente para que veáis algunas imágenes. No me deja compartir pantalla. Si no, lo voy contando. Tienes que ser administradora. Ahora. Adelante. Aquí está. Gracias, fenomenal. Daisy. Qué bien. Gracias. Qué eficacia. Ahora la ineficacia va a ser la mía. No, vas a pantalla completa. Estás ahí a punto. Ahí. Estoy en ello, pero... Muy bien, quería comentaros brevemente los resultados de nuestro trabajo. Nosotros el mes pasado realizamos una pequeña investigación cerca de Valencia, concretamente frente a la ciudad y también un poquito más al norte, hacia la Pobla de Farnals. Y quiero destacar que lo hicimos el mes pasado porque no es un mes turístico, no es un año que haya sido especialmente turístico y por tanto los hallazgos que tenemos están más relacionados con la población fija. Lo que hemos documentado ha sido una docena de hábitats marinos, fondos de arena, rocas, praderas de algas, etcétera, jardines de coralígeno, y en todos ellos hemos visto plásticos. Aquí podéis ver algunas imágenes del equipo que utilizamos. Y quiero enseñaros también algunos de los plásticos que hemos encontrado. Como ya sabemos, es muy habitual encontrar restos de aparejos de pesca, hay plásticos de todo tipo, no plásticos, pero sobre todo destaca mucho la presencia de plásticos de un solo uso, que es una de las cosas más importantes para nosotros en la próxima ley de residuos, y también de algunas de las empresas que se han mencionado anteriormente en esta tarde, aunque hay uno de los casos donde no se lee muy bien. Sobre todo lo que hay más, lo que hemos visto cerca de costa son, bueno, pues como veis, envases de alimentos, vasos de distintas marcas, botellas bastantes. El tema de las toallitas limpiadoras, que es algo que a nosotros también nos preocupa en la ley, que nos parece que no está suficientemente tratado, y muchas bolsas y láminas de plástico. ¿Qué pasa con esto? Nosotros ayer sacamos también un informe en el que tratamos de demostrar por qué esto es especialmente preocupante. Aquí en esta primera foto tenemos una botella de plástico que hemos fotografiado en Valencia, pero he puesto a continuación 3 imágenes de expediciones anteriores realizadas por Oceana que están tomadas en Baleares y en Canarias. Nosotros lo que estamos viendo es que la basura no se queda solamente en aguas superficiales, sino que las botellas de plástico llegan a 100, a 500, a 1000 metros. Y esto es especialmente preocupante en un país como España. Ayer, como decía, sacábamos un informe en el que destacamos que más del 90% de nuestras aguas
son de gran profundidad. Tenemos una profundidad media de 3.000 metros. Después de Portugal no hay ningún país en Europa con tanta profundidad media. Y además tenemos aguas en el Mediterráneo, que es un mar semicerrado y que es de los más contaminados por plásticos del mundo. Nuestras aguas esconden montañas submarinas, escarpes, cañones y están actuando como trampas de plásticos de las que no podemos retirar la basura. Digo esto porque muchas veces se habla del tema de pescar basura, pero nos encontramos con que primero afecta a fondos muy vulnerables y segundo no es técnicamente viable. No hay responsabilidad ampliada del productor que pueda pagar la recogida de esto, ni tampoco se puede hacer. Y esto quiero destacarlo porque estamos hablando mucho, se ha mencionado antes el tema de la responsabilidad de las empresas. No creo que haya nadie que pueda recuperar una botella que está a 1000 metros y que esto se pueda pagar. A mí me has puesto la piel de gallina, Nati, ahora. Termino ya porque no quiero asustar. Pero por eso precisamente en Oceana creemos que, como se está comentando esta tarde, la solución no pasa por reciclar, porque el reciclaje ya está funcionando, estamos viendo sus limitaciones, sino por reducir y por reutilizar. Hay un equipo internacional de nuestra organización que publicó un informe a principios de año sobre los retornables, calculando que si aumentaran un 10% el volumen de botellas de refrescos y de agua en todo el mundo, podría disminuir en un 22% el número de botellas de PET que llegarán a los océanos. Y nos parece que tenemos que ir hacia aquí. Es decir, está claro que tenemos unas exigencias por parte de la Unión Europea, pero también tenemos que actuar en España, que es nuestra realidad, y pensamos que la ley de residuos tiene que estar a la altura de las circunstancias, que si me permitís el juego de palabras malo, es la altura de la ley de residuos tiene que ser la profundidad de nuestras aguas. Otra vez, piel de gallina. Nati Sánchez, muchísimas gracias por tu aportación. A vosotros. Damos paso. Un pequeño comentario, José Antonio Sierra, de Ecologistas en Acción, ¿no? El problema también son los medios de comunicación. ¿Son cómplices? Probablemente, ¿no? Que transmiten reciclos como un gran sistema de depósito o como los SICs se introducen en los centros educativos. Es continua su presencia para educar y transmitir que los SIC son entidades medioambientales. Gracias, José Antonio. Seguimos. Fila cero. Siguiente invitada. Susana Fonseca. Buen día, Susana, de Portugal, responsable del área de economía circular de Cero. ¿Cuál es la situación en Portugal, Susana? You can do it in Spanish and English as you wish. What's the situation about the introduction of deposit systems in our neighbor country, Portugal? Thank you, Susana, for being here with us. Olá, Miquel. Olá a todos. Eu vou tentar em português para não fazer um corte tão grande. Estava aqui tão encantada a ouvir castelhano e, portanto, o inglês aqui parece que faz um corte muito, muito profundo. Obrigada pelo convite, antes de mais, e só sublinhar o prazer que tem sido esta colaboração entre Portugal e Espanha, não é? Que temos tido nesta área dos resíduos, portanto agradecer também ao Miquel, à Ana, por todo o apoio que nos têm dado nesta questão do sistema de depósito com retorno em Portugal. Nós tivemos uma situação, é até interessante ver como em Espanha estão há anos a debater o tema do depósito e no caso português o sistema de depósito foi previsto numa lei aprovada quase sem se dar por isso, ou seja, sem que houvesse a pressão que vocês têm feito nestes últimos anos em Espanha, sem que houvesse o debate público, mas resultado da proposta de um partido com um deputado na Assembleia que propôs ao partido, portanto no poder, ao Partido Socialista, um acordo no sentido da implementação de um sistema de depósito com retorno para embalagens descartáveis, portanto de uso único, a partir de 1 de janeiro de 2022. Portanto, é uma lei simples,
que saiu no final, foi publicada no final de 2018, portanto há quase 2 anos, e que previa então o início de um sistema de depósito que engloba vidro, plástico e metal, portanto as embalagens de bebidas que sejam embaladas em vidro, plástico e metal, e portanto todas teriam que ser englobadas neste sistema. Este é o aspecto positivo, está na lei, está previsto, mas depois há os desafios, como já muitos de vós aqui expressaram e muito bem. Desde logo, no nosso caso, o desafio da implementação, porque esta é uma lei, como eu disse, que tem 2 anos, praticamente, deveria ter sido regulamentada no espaço de 6 meses, portanto, em meados até meio de 2019, e que neste momento ainda não está regulamentada. Portanto, está em risco a possibilidade dela entrar em vigor em janeiro de 2022. Vamos ver, estamos a trabalhar, convosco também, felizmente, para pressionar nesse sentido, mas não está fácil. E temos um outro desafio, que é o facto... ¿Sí, Susana, hay una ley, ¿no? Se está regulando y dices que para el 1 de enero del 22 debería estar puesto en marcha para el vidrio, ¿no? Para latas y para botellas plásticas, para las bebidas, venta con depósito, y ahora se está discutiendo cómo va a ser el sistema de depósito. ¿Qué pasa con los reutilizables? Bom, este sistema, para nós, o sistema de depósito, tem a maior vantagem era mesmo o facto de nós ambicionarmos, portanto, ele para já está pensado, portanto, para começar em janeiro de 2022, só com uso único, com embalagens de uso único, mas a ideia é que, a nossa ideia era que, tipo, 1 ano depois, pudéssemos ter, de facto, a reutilização em larga escala, ou em mais larga, sim, pronto, usar o sistema de depósito também como forma de integrar a reutilização. Estávamos bem encaminhados, como vocês sabem também, não é? Colaboraram connosco. Portanto, a legislação que transpõe as diferentes diretivas, portanto, de resíduos, embalagens e aterros, esteve em debate público, em consulta pública nas últimas 2 semanas, 400 páginas em 2 semanas, mas não vou falar muito sobre isso, e versões anteriores do documento, antes de entrar na consulta pública, previam metas de reutilização. Portanto, nós estávamos felizes também por podermos, não só pelas metas nacionais, mas podermos ser também uma força de pressão para a Espanha. Portanto, que vocês pudessem usar como exemplo daquilo que deveria também ser feito em Espanha. Infelizmente, os lobbies na obscuridade, como já foi aqui muito bem relatado, fizeram o seu trabalho, no sentido de alterar completamente o artigo que passou de ter metas no documento anterior, para o documento que esteve em consulta pública, onde se deixa a indústria totalmente, portanto, tem, digamos assim, poder total, praticamente, para definir as metas de reutilização de embalagens, o que é, obviamente, escandaloso, não é? E completamente contrário a tudo aquilo que até vem sendo defendido, mesmo ao nível da União Europeia. Queríamos também aqui agradecer o apoio de várias organizações, algumas delas estão aqui também, a Zero Waste Europe e obviamente a Retorna, por todo o apoio que nos deram, Changing Markets também, portanto, todo o apoio que nos deram na pressão que tentámos e ainda estamos a tentar fazer para que isto não fique no final, portanto, na legislação que finalmente será publicada, que não tenha esta cedência à indústria em toda a linha, onde eu diria, respondendo à tua questão, Miquel, que é uma questão de conivência, não é? De serem cúmplices, porque havia outra proposta e foi, digamos assim, na última linha, antes de chegar à consulta pública, que isto foi alterado, e, portanto, quem alterou e quem autorizou, e neste caso é o Ministério do Ambiente e o Ministério da Economia, autorizaram um documento ser publicado para consulta pública com esta diferença no texto. E, portanto, obviamente, nós aqui só podemos entender que houve conivência, que houve cumplicidade dos representantes políticos para com esta pressão dos lobbies, porque os lobbies fazem pressão, mas não apontam armas à cabeça, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, a decisão está sempre do lado dos políticos, que ou têm coragem e visão ou não têm. E, portanto, neste caso, até agora não tiveram. Vamos ver, ainda temos esperança, ainda temos esperança.
Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora damos paso a Lena Steger. Antes, tenemos una nota, soy Augusto, de Ecologistas de Guadalajara. Entre las 5.000 alegaciones que hay en la ley, supongo que existen alegaciones para la inclusión del sistema de depósito. En este caso, ¿cuál es el sistema planteado para incluir en la ley? Muchas gracias. Bueno, hay 5.000 alegaciones. Nosotros y muchas de las organizaciones que están en Retorna y en la Alianza Residuo Cero hemos hecho alegaciones y estamos pidiendo que se incorpore el sistema de depósito para los envases de un solo uso, que se vendan las bebidas con depósito, para que puedan reutilizarse y para que puedan reciclarse. Por lo menos habrán una veintena de esas 5.000 alegaciones que llevan el sistema de depósito. El resto no lo sabemos. Vamos a ver si tiene algún resultado positivo eso. Y luego otra pregunta para John Mark, que nos preguntan de los sistemas de depósito implantados y que se van a implantar en la Unión Europea. ¿Desde qué punto de vista cuál será el más adecuado para implantar en España? Gracias. Antes de dar paso a John Mark, me gustaría dar paso a Lena Steger. Lena es campaigner de Global 2000. Igual que es un placer colaborar con Susana Fonseca de Cero en Portugal, también tenemos la suerte de colaborar con Global 2000 y con Lena Steger y su equipo. Lena, bienvenida. Me consta que Lena habla un poco de castellano, pero lo que esté más cómoda, nos gustaría que nos contaras cómo está la situación en Austria en estos momentos, para que nos hagamos una idea de cuáles son los grandes opositores y quién está pidiendo que se ponga en marcha un sistema de depósito. Gracias, Lena. Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes a todos. Muchas gracias también por la invitación para hablar rápidamente de la situación en Austria. Actualmente es así que tenemos una ministra del Medio Ambiente que anunció en septiembre que se introducirá un sistema de depósito y también cuotas para los supermercados. Pero la decisión no es definitivamente todavía. Entonces, ahora en este momento los dos partidos de coalición se encuentran en un debate sobre el proyecto de ley de gestión de residuos y en esta ley quieren implementar las cuotas de reutilización y también el reglamento para el sistema de depósito. Yo voy a compartir también mi pantalla con ustedes. Este castellano costarriqueño, ¿eh? Sí, es la primera vez que hablo de reutilización y depósitos en español, pero espero que me entiendan bien. Perfectamente, Elena. Muchísimas gracias. Bueno, espero que lo pueden ver. Nuestra ONG Global 2000 trabaja en Austria por la implementación de un sistema de depósito junto con cuotas reutilizables, porque creemos también que es muy importante que el sistema tiene los dos partes. Y lo que hemos visto en este trabajo es que hay una gran coalición de oponentes contra este plan que tiene nuestra ministra de Medio Ambiente. Y uno de ellos es Red Bull. Me imagino que todos de ustedes conocen Red Bull, la marca Red Bull, pero en Austria es muy, muy poderosa. El director general, Dietrich Mateschitz, es el hombre más rico de Austria y tiene buenos contactos con políticos también. Tal vez es algo similar como Zara en España, pero Red Bull es muy grande y fuerte y a ellos no les gusta un sistema de depósito y también
son una empresa de bebidas que no tienen nada en vasos reutilizados, ni siquiera para eventos o para la gastronomía, no tienen nada de reutilizables. Por eso hemos hecho una acción en la sede de Red Bull en Fuschl am See, en Salzburg, y les hemos pedido a la compañía que finalmente apoye un sistema de depósito y también que tenga ofertas reutilizables, porque Red Bull contribuye masivamente a la contaminación ambiental en Austria. En Austria, entre las marcas de bebidas, Red Bull es el que más se encuentra en la naturaleza. En total, de los envases de bebidas que se han encontrado y analizado, Red Bull tiene un increíble 23% de los envases de bebidas en la naturaleza. Y también son totalmente contra reutilización. Todo su bebida se llena en lata y es una pérdida de recursos también. Lena, ¿dónde produce Red Bull? Produce en 2 lugares, en Austria y en Suiza, y exporta todas las latas a todo el mundo en 172 países. O sea que si yo me estoy tomando una lata de Red Bull en Chile, quiere decir que esa lata ha circulado 12.000 kilómetros. Exacto, exacto. Y es el agua de Suiza o de Austria, que ha viajado mucho. Sí. Bueno, y fuimos ahí en este sede de Red Bull, y también hemos preparado un video que les quiero enseñar para tener más more focus on the company. Okay. Bueno, espero que lo puedan escuchar. Vamos. Red Bull te da alas. Bravo. Y sí, eso fue nuestra idea para tener más atención en este tema, y creo que Red Bull conocen todos y esperamos que ya pronto tenemos una decisión finalmente de nuestros políticos. Lena, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos todo esto, que ciertamente es inspirador, y gracias también por darnos la oportunidad de cross-fertilize, ¿no? Y de trabajar conjuntamente y de compartir. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora damos la bienvenida a Alberto Vizcaíno. Es ambientólogo, consultor y escritor de... bueno, ante todo es una persona comprometida con el medio ambiente, y que está luchando a capa y espada para mostrar lo que está pasando realmente, con los costes que eso ha tenido para él, pero desde luego para su paz de conciencia, ¿no? Alberto, bienvenido. Y mira, nos gustaría que nos dijeras tu opinión. ¿Por qué, después de 20 años de la puesta en marcha de estos sistemas de contenedores de colores, ¿no? El contenedor amarillo, el verde, el azul, que ciertamente están gestionando una parte de nuestros residuos, ¿no? Están haciendo infrarreciclado probablemente, ¿eh? Pero ¿por qué después de 20 años? Todo el mundo que sabe un poco de gestión de residuos sabe que las cifras que están diciendo que están consiguiendo con estos sistemas no son cifras reales, ¿no? ¿Por qué después de 20 años
hay tan pocas administraciones que hayan salido diciendo, como ha hecho Baleares, diciendo, no, perdón, es que lo que están diciendo ustedes que están consiguiendo no es cierto. Lo real que se está reciclando, que se está recolectando es esto. ¿Qué está pasando, Alberto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues la verdad es que, bueno, el porqué ya está contestado. Ya hemos visto a distintas personas que habéis puesto encima de la mesa lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre es que tenemos un sistema de recogida que es muy ineficiente y eso hace que los envases no acaben donde tienen que acabar, ¿no? Hemos visto fotos, imágenes, ¿no? de residuos abandonados en la naturaleza y eso está ahí. Hemos visto la queja, ¿no? que traslada el gremio de recuperación de esos materiales que les llegan que no tienen calidad suficiente para reciclarse, ¿no? Y pues después de mucho analizarlo, parte del problema está en el propio sistema de recogida. Decía Nati antes desde Oceana que no hay un sistema de responsabilidad ampliada del productor capaz de sufragar la limpieza del fondo marino, ¿no? Que es donde acaba una parte importante de estos residuos. Pero es que lo triste es que el sistema que tenemos implantado en España ni siquiera es capaz de llegar al 100% de los envases que se ponen en el mercado adheridos a este sistema. Sabemos pues eso, que las plantas de clasificación hacen el trabajo lo mejor que pueden, pero no consiguen rescatar todo lo que se saca del contenedor amarillo. Sabemos que a los recuperadores llega un material tan mezclado y tan difícil de procesar que de todo lo que les llega solo pueden convertir en materia prima una pequeña parte, pero es que lo triste es que todo esto tiene un germen mucho anterior, ¿no? Que es cuando yo saco la basura en mi casa, cuando yo he hecho el esfuerzo en mi casa de segregar esos envases para entregarlos adecuadamente en el sistema de recogida que hay en mi ciudad, llego y me encuentro que el contenedor amarillo siempre está rebosando de residuos y no puedo dejar esos residuos adecuadamente depositados dentro de ese contenedor amarillo, ¿no? A veces, pues si tengo conciencia, los dejo encima del contenedor amarillo rebosando y si no, pues en cualquier contenedor que tenga un hueco, ¿no? Entonces, se me ocurrió analizar los datos de la ciudad donde vivo, que es Madrid capital, y es que apenas se pueden, no hay contenedores, no hay volumen suficiente de contenedores para recoger ni el 30% en volumen de todos los envases que están poniendo en el mercado o que se están recogiendo en la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces ya partiendo de ahí, partiendo de que el sistema de responsabilidad ampliada del productor que está funcionando ahora mismo, del SIC, no es capaz de cubrir el coste que por ley desde los años 90 tendría que estar cubriendo, pues el problema yo creo que se explica solo y nos lleva a esas imágenes que estáis poniendo. Discúlpame, ¿estás diciendo que todos los envases que se consumen en Madrid en un día, si se llevasen a los contenedores amarillos, los que pertenecen al contenedor amarillo, solo, o sea, 2/3 de todos los envases quedarían fuera del contenedor? Sí. ¿Es eso lo que estás diciendo es eso, ¿no? Lo estoy diciendo, sí. Bueno, pero entonces acaba, pero déjame porque es que probablemente yo no he formulado bien la pregunta. ¿Qué está pasando para que las administraciones permitan eso? A ver si puedes enlazar también con eso, cuando termines. El diagnóstico es ese, ¿no? El diagnóstico es que es triste, tenemos un sistema que no funciona y ya lo habéis explicado, lo han explicado otras personas que tienen mucha más autoridad para hablar de este tema que yo, ¿no? Personas que nos están representando a nivel estatal o a nivel autonómico y que han visto que es eso, que venimos de una tradición donde las personas, el medio ambiente dan igual, entonces estos impactos sociales, económicos y ambientales que nos generan los residuos de envases, nadie se hace cargo de ellos porque al final dan igual, ¿no? Digo nadie generalizando, tenemos la suerte de que hay personas en este foro que han hecho o están haciendo todo lo posible para que esto cambie. Pero el problema está en que es muy, muy cómodo dejarse llevar por la corriente, ¿no? Estamos hablando de una entidad que hace campañas de imagen y que domina la comunicación en nuestro país, entonces cualquier persona que no tenga una conciencia de fondo o que no entienda el problema, entender la magnitud del problema de los residuos es muy complicado para una persona que no tenga una formación especializada, ¿no? A mí me ha pasado en mi casa, ¿no? Cuando me preguntan, bueno, Alberto, ¿a qué contenedor va esto? Y me pongo a explicarlo, me dicen, joder, tú es que tienes una carrera y tienes no sé cuántos años de profesión, entonces, si tú no lo tienes claro, digo, no, si yo lo tengo claro, lo que pasa es que explicarlo requiere toda esta explicación, ¿no? Entonces, yo creo que hay personas que toman decisiones sin tener conciencia de
de qué impacto tienen esas decisiones en el modelo de gestión de residuos y en los impactos que generan estos residuos no convenientemente gestionados. Entonces, cuando una entidad les pone sobre la mesa estas estadísticas, una entidad que por ley maneja esos datos, pues es muy cómodo, ¿no? Asumo los datos del Sistema Integrado de Gestión de Envases y me muevo con esos datos que son muy complacientes y que me ayudan a tener la conciencia tranquila, ¿no? Nos ayudan a los ciudadanos, ¿no? Yo dejo mi envase en el contenedor amarillo y ya me olvido del envase, ya mis pecados ambientales quedan eximidos y el cargo político, el responsable que tendría que mejorar esa ley, el que tendría que tomar medidas para que se evitase esa confusión que se crea al ciudadano, pues ese le pasa lo mismo, ¿no? Que dicen, bueno, si estamos reciclando el 70% de los envases y además vienen aquí y me hacen una campaña y yo aparezco como una persona concienciada con el medio ambiente porque me han puesto una máquina aquí nueva, pues yo me presto a la campaña. Y al final, pues es lo que también se ha denunciado ya en la mesa, ¿no? Que son entidades que tienen mucho poder para hacer descarrilar las políticas que deberían encauzarnos hacia una solución del problema. Alberto, ¿tienen el poder que les da a repartir 1.000 millones de euros cada año a las administraciones autonómicas y las administraciones locales? Cada año entre Ecoembes y Ecovidrio reparten alrededor de 1.000 millones de euros para pagar la gestión de los residuos. Eso les da mucho poder. ¿Podríamos hablar de que ese poder ha hecho que estas entidades estén teniendo una conducta un tanto perversa? Claro, tener una conducta perversa, yo entiendo que las administraciones, el dinero que le dan, las administraciones siempre se les va a quedar corto, porque en teoría ese dinero que llega desde los sistemas integrados de gestión a las administraciones es para recoger y procesar esos residuos de envases, ¿no? Para coger esos contenedores, ubicar esos contenedores. Mucho poder, igualmente. Pero te da mucho poder repartir 1.000 millones de euros. Sí, pero el poder yo creo que está en el otro lado, en la parte de esos millones de euros que no sabemos dónde acaba. Hay una parte de esos millones de euros que se destina a una partida opaca que no sabemos dónde está, de comunicación y educación y concienciación ambiental, ¿no? Comunicación y concienciación ambiental que no sabemos cuántos millones hay ahí y no sabemos en qué parte van. Entonces, esos van a medios de comunicación y van a que todos los domingos tengamos publireportajes de estas entidades en el informativo de mediodía, ¿no? Entonces, el ciudadano está totalmente anestesiado con esa parte del dinero que no sabemos. Yo entiendo que al final un ayuntamiento que es capaz de decir, bueno, pues me cuesta el contenedor amarillo 20 millones de euros, ¿no? Como le cuesta a Madrid y se lo reclama a Ecoembes, pues el Ayuntamiento de Madrid al final pues es una entidad que tiene esa capacidad de reclamarle ese dinero, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor el Ayuntamiento de Madrid tendría que hacer números y decir si son 20 o si en vez de 20 son 60, lo que tiene que asignarse para que no acaben los residuos abandonados y para que se recojan en unas condiciones donde los recuperadoras puedan hacer su trabajo, ¿no? Porque hemos visto y estamos viendo todos los días que hay recuperadores que no tienen los medios mínimos para evitar que su actividad siga adelante, ¿no? Otra cosa que hemos estudiado y que se ve es que, vale, tenemos una tasa de recuperación, pero luego ese material no se convierte todo en materia prima. Hay incendios que ocurren o bien en depósitos tristemente famosos por ser ilegales, como aquellos neumáticos de Seseña, o en instalaciones que están funcionando, negocios familiares que funcionan con toda su buena voluntad del mundo, pero tienen ahí un material que no consigue tener una salida en el mercado y en algún momento acaba sufriendo un accidente que normalmente entiendo que será fortuito, ¿no? A nadie le gusta perder su negocio familiar ni dejar en la calle a sus empleados, ¿no? Entonces yo entiendo que si el sistema estuviese realmente con esos millones que reparte, repartiéndolos bien, estas pequeñas empresas que trabajan para ellos, que son los que hacen posible la magia que hablaba antes Victoria del reciclaje, pues estas pequeñas industrias tendrían los medios de extinción y de prevención de incendios que evitarían este drama que tenemos encima de la mesa, ¿no? Entonces creo que el sistema integrado tiene mucho recorrido todavía que funcionar. Creo que la ley tiene que hacer que estos sistemas sean realmente eficaces y que cumplan su misión, no sean meros instrumentos de propaganda y de presión corporativa, ¿no? hacia quienes toman las decisiones, y creo que hay mucho trabajo para mejorar esas estadísticas que tenemos ahí encima de la mesa y que son muchas las organizaciones y las personas, los profesionales que las hemos cuestionado, ¿no? Alberto, veo el libro que has escrito recientemente. ¿Nos lo puedes enseñar un momento, por favor?
Es que detrás está el sujetalibros y es un poco feo, pero bueno. Vale, vale. Vigila que no te caigan todos. Este libro, para saber más, ¿no? El contenedor amarillo S.A. Muchas Sí, gracias, Alberto. Y disculpad a los asistentes que ha hecho este guiño Alberto, pero creo que se lo merece, porque poner luz en la oscuridad creo que es muy necesario y sobre todo, como dice el presidente honorario de Retorna, ¿no? Lo más limpio en el sector de los residuos son los residuos en sí mismos, ¿no? Y bastante sucios están. Así que gracias, Alberto, por tu aportación. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta más para Joan Marc y también, como ya hemos dicho anteriormente, está la puerta abierta a que hagáis preguntas a través de WhatsApp o de Telegram del número de Daisy, que es la coordinadora de la Alianza Residuo Cero. Daisy, si quieres volver a poner tu número. Pero la pregunta que tenemos para Joan Marc es de Augusto, de Ecologistas de Guadalajara, de los sistemas de depósito implantados y que se van a implantar en Europa. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería el más adecuado para implantar en España? A ver, esto quizá lo puedes contestar mejor tú, Miquel, pero mi opinión sería que cada situación es distinta. Yo lo que sí que, por ejemplo, lo que tiene de bueno el sistema alemán es que incluye cuotas de reutilización, que incluye distintos materiales, o sea, pues tienes vidrio, tienes plástico, tienes latas. Pero por otra parte es un sistema bastante complejo a nivel logístico de administrar. Entonces quizá lo óptimo sería pues una mezcla entre el sistema logístico sueco o que tienen en países del Báltico con todos los con el funcionamiento que está teniendo en Alemania a nivel de captura, pero también a nivel de cobertura e inclusión de la reutilización. Pero de todas formas, yo creo que tenemos que aspirar a más que copiar eso. Tenemos que realmente, cuando planeemos el sistema para España, pues hacerlo todavía mejor. Porque lo bueno de ser los últimos es que siempre podemos aprender de todo lo que se ha hecho y mejorarlo. Entonces, espero que al menos, si vamos a ser los últimos, al menos no lo hagamos peor. Gracias, Joan Marc. Desde Retorna, que nosotros tenemos incidencia política para la implantación de un sistema de depósito, si resumimos, sería el derecho del ciudadano y la ciudadana a devolver los envases vacíos ahí donde se pueden comprar bebidas. ¿Por qué bebidas? Porque es uno de los artículos que más consumimos fuera de casa y que acaban abandonados. Solucionan una parte muy importante de los residuos abandonados en los entornos naturales. Y hablamos de aguas, cervezas, zumos que no están en Alemania y llevan 10 años intentando que estén y no pueden, refrescos, Coca-Colas, etcétera, Red Bulls, etcétera, que estén envasados en latas, botellas de plástico, botellas de vidrio o bricks. Esto junto con, importante, es una de las patas de la silla, junto con cuotas de reutilización que van a ir avanzando a lo largo del tiempo para llegar a unos niveles óptimos en cada país. Esa es la apuesta, un solo depósito, no hace falta que hayan varios depósitos, 10 céntimos, 20 céntimos, bueno, son cosas que son discutibles, pero sí que podamos devolver ahí donde compramos nuestras bebidas, los envases vacíos, para que el comercio y los productores se hagan cargo de su gestión para su reutilización o su reciclaje. Ese sería un poquito el resumen. Tenemos una pregunta para Juancho. ¿Qué opina de reciclos? Juancho, ¿qué es lo que sabes de reciclos? Para nosotros reciclos es una patada hacia adelante para seguir haciendo ruido y no afrontar el problema y solucionarlo. ¿Cuál es tu opinión, Juancho? Nos preguntan también. Lo pregunta César de Retorna, tiene un poco de truco esta pregunta. Juancho, bueno, lo ha definido muy bien Julián, ¿no? Yo creo que es una... A ver, en primer lugar, es el reconocimiento de que estamos ganando la batalla, ¿no? De que Ecoembes y sobre todo sus empresas
se han visto obligadas a hacer algo, ¿no? Lo que pasa es que en vez de hacer algo en la línea de sistemas de devolución y retorno, ¿no? El problema es que lo han hecho tan mal o tan complicadamente que es muy difícil de asumir. Es decir, que al final se ve de manera muy evidente, muy obvia, que lo que han hecho lo han hecho para ocupar un espacio y para no permitir que ese sistema se desarrolle, ¿no? Pero bueno, yo creo que viendo, digamos, que lo que veo positivo de todo esto es que a pesar de todo el poder, lo cierto, de todo el poder de Coembes me refiero, lo cierto es que se han visto obligados a dar un paso, a mover ficha. Otra cosa es que ese paso sea un paso fake, pero de alguna manera es una demostración de que hay una necesidad de moverse, ¿no? Lo que tenemos que hacer es... Lo que pasa es que, bueno, cuesta muchísimo por esto que se comentaba, de que hay tanto dinero en comunicación detrás, que es muy difícil, pero lo que hay que hacer ver es que, bueno, que es un buen intento de Coembes, pero no es eso de lo que estamos hablando, ¿no? Juancho, ya que te tenemos en pantalla, Xavi de Surfriders nos pregunta, para los ponentes, empezamos por ti, ¿se te ocurrió un titular de prensa, ¿no? En el momento que podamos devolver tú, yo y todo el mundo las latas, las botellas vacías al comercio, ¿no? ¿Cuál sería el titular? ¿Qué se te ocurre? Para ti o para cualquiera de los ponentes, ¿no? Todo saliera bien y que se legisla un sistema de depósito, ¿no? No, yo no creo que nada sea la solución mágica. Por lo tanto, yo titularía algo así como importante paso adelante en España para la gestión de los residuos o para reducir la contaminación por residuos, algo así. Es decir, como un paso importante. No creo que sea... No curamos el cáncer, ¿no? Curamos un cáncer, pero el cáncer no lo hemos curado, evidentemente. Damos un paso adelante en un sistema que se ha quedado obsoleto y que tiene muchos agujeros, como se está viendo a pesar de todo el muro comunicativo, pues es que ya está desbordándolo por todos lados, por los agujeros que tiene, ¿no? Muchísimas gracias, Juancho. ¿Algún ponente más o alguien de la fila cero que quiera hacer alguna aportación? Tenemos otra pregunta que vamos a hacer. A mí sí se me ocurre uno, Miquel. Ahora ya podemos cumplir objetivos. Qué bien, Vicky. Mientras tanto, Pilar Álvarez de BMG, Ecologistas en Acción y Alianza Residuo Cero Canarias. Las influencias en ayuntamientos de Coembes y Ecovidrio necesitarían una acción fuerte de las asociaciones y otras organizaciones sociales sobre los decisores políticos. Informarles y desmenuzar las ventajas del sistema de depósito. Preguntar sobre tasas de recogida selectiva, falta de reciclabilidad de plásticos, etc. Reuniones, manifiestos, activismo directamente a las entidades locales. Lo comento porque hay mucho desconocimiento y los SICs copan a sus anchas en los despachos de las corporaciones locales por falta de técnicos y de recursos presupuestarios. Sí, nos hemos encontrado con esta realidad, Pilar. Tienen mucha potencia, muchísima potencia. 20 años saliéndose con la suya. Pero las cosas han cambiado. Yo creo que están perdiendo ya esa inmunidad, esa posición de que nadie los podía señalar. Éramos muy poquitos y muy poquitas los que los señalábamos. Hoy en día ya están cayendo todas las caretas y está saliendo a relucir la realidad y todo el mundo está hablando de que el problema no está solucionado, que hay que añadir nuevos sistemas para solucionar el problema de la gestión de residuos en este país. ¿Más titulares? ¿Algún otro titular por parte de los ponentes? Bueno, yo lo que diría a Ecoembes, que seguramente nos están escuchando, porque no te quepa duda que estarán por aquí, lo que les diría es que déjenla, como decía Bob Dylan, ¿no? O aportáis algo o si no, quitaros de en medio, ¿no? Pero no os sigáis molestando. Básicamente yo creo que ese es el mensaje, ¿no? No sigáis impidiendo que las cosas avancen.
Gracias, Juancho. ¿Algún otro titular por alguno de los miembros de Finacera, Cero o de los ponentes? No, Julià, a ti, o sea, eres periodista, aparte de político, ambientalista. ¿Qué escribirías tú en tu blog, ¿no? El día que se puedan devolver las latas de las botellas a las tiendas, ¿qué escribirías? Por fin. No, yo lo que creo es que, y precisamente creo que eso es lo que es una muestra del valor de lo que estamos hablando, y al mismo tiempo de la dificultad de lo que entraña lo que estamos hablando, que a nivel político y a nivel de decisión desde la administración no es una cuestión baladí, porque yo titularía algo así como que esto es un paso adelante o es un avance en la transición ecológica, es decir, es que esto es un vector de cambio. Es muy fácil hacer discursos en la cumbre de París o no sé cuánto sobre grandes cifras y grandes objetivos, pero cuando todos esos grandes objetivos tú los tienes que concretar en cosas que vienen a cambiar el modelo económico, porque estamos hablando de eso, es decir, porque todo el debate que estamos haciendo aquí lo tenemos que enmarcar en una transición ecológica que quiere decir vamos hacia un nuevo modelo económico, que quiere decir vamos a un nuevo modelo de vida. Entonces, eso es precisamente una pequeña plataforma, un pequeño escalón de todo este proceso. Claro, y estos procesos, cuanto más, digamos, de cambio son, más vectores de cambio son, más cuestan de dar el primer paso. Pero porque saben los que lo impiden que el primer paso cuesta, el segundo menos, el tercero menos, el cuarto menos, hasta que eso ya desemboca en un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo modelo que para el interés general es imprescindible, pero que a corto plazo para el modelo económico y el rendimiento económico de las grandes empresas es absolutamente demorable, ¿no? Lo que decía la compañera de las 3Ds, ¿no? De distraer, demorar, claro, en eso estamos y eso es una constante, pero estamos demorando contra el interés general y contra la salud de las personas y contra la salud del planeta, lo que realmente es una transición ecológica de libro. Y eso es un capítulo de esa transición ecológica. Quiero recordar que esto no va en contra del sistema de contenedores. Esto lo que va en contra es de que hayan resistencias y que en la sombra se esté bloqueando que se ponga en marcha un sistema de depósito, devolución y retorno que es compatible con un sistema de contenedor de colores o con un sistema de puerta a puerta selectivo, etcétera, etcétera. Y en eso me gustaría preguntarle también a Joan-Marc Simó, ya que lo tenemos entre nosotros, si los sistemas de depósito para los envases de un solo uso y para que favorezcan también la reutilización con cuotas de reutilizables, si forman parte de la agenda residuo cero o no. Gracias, Julia. Por supuesto, por supuesto. Ahí está. Básicamente, la agenda residuo cero consiste en preservar el valor de los materiales y evitar, más que transformar residuos en recursos, es evitar que los recursos se conviertan en residuos. Cuanta más reutilización, menos residuo, porque lo que está reutilizando no es un residuo, está reutilizando un producto que es un envase. Entonces, desde este punto de vista, totalmente, cuanta más reutilización, menos residuo, pero también más residuo de calidad, como ha dicho Victoria, que lo que garantizan los temas de reutilización es el uso de buenos materiales, es el uso de altos niveles de captura, con pocos impropios, que garantiza un reciclaje de calidad. Entonces, agenda residuo cero, agenda economía circular, totalmente en esta dirección de reutilización. Estupendo. Muchísimas gracias, Joan-Marc. Quedan 4 minutos, estamos cerrando ya. Si alguien más quiere hacer alguna intervención, mientras tanto, no lo hace nadie, me gustaría aprovechar para dar las gracias de nuevo al European Environmental Bureau, a Zero Waste Europe, a la Alianza Residuo Cero, a todas las organizaciones que hacen esto posible, a los ponentes que han estado aquí explicándonos todo lo que nos han explicado. Muchas gracias, Juancho, muchas gracias, Joan-Marc, muchas gracias, Natividad, Susana, muchas gracias, Julia, Victoria, muchas gracias, Ximena, Alberto, Lena, Ximena. Para acabar, danos algún nombre más, por favor. Cuéntanos que necesitamos poner caras y nombres a los impostores.
Ximena, ¿estás con nosotros? Al menos presuntamente impostores. Ahora sí puedo. Yo diría que para aumentar o complementar a los títulos que hemos estado poniendo, diría que uno de los títulos podría ser que por fin los productores están pagando por lo que deben de pagar, porque hasta ahora son los consumidores los que terminan pagando el pato, como diríamos nosotros en Bolivia, ¿no? Que son los consumidores los que terminan pagando por las limpiezas, son los consumidores los que terminan pagando con su salud, son los consumidores los que terminan como siendo culpados, ¿no? Por todos los residuos. Entonces creo que eso daría ahí un puntito más y haría a los verdaderos responsables un poquito más responsables, ¿no? Creo que estás en mute, Miquel. Ahora sí. Creo que tenemos una última pregunta que está entrando ahora. Vamos a ver. Daisy, un segundo, por favor. Pelayo Barón. Para criticar el CDR se analizó el impacto económico de la compra de máquinas y de las emisiones que se generarían al tener que cargar el consumidor sus residuos de envases hasta el lugar de entrega. Ahora con Reciclos tenemos las mismas máquinas y mayores impactos al tener que utilizar un móvil para registrar los envases antes de entregarlos. ¿Estáis o vais a pedir a las cátedras universitarias que firmaban esos informes su opinión sobre Reciclos? Pues Pelayo Bayón, muchísimas gracias. Sí, lo vamos a hacer. De hecho, mañana en la Comisión de Envases del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en esta comisión estamos varias de las organizaciones presentes en este evento. Vamos a cuestionar Reciclos y vamos a pedirles que nos lo expliquen. Y ya, sin más, un privilegio haber hecho este evento, mucha gente involucrada, un éxito. Muchísimas gracias a todos y todas los que habéis participado. Creo que hemos dado un paso más, humildemente, pero un paso más hacia hacer mejor las cosas, hacia la devolución de los envases vacíos a las tiendas para que se reutilicen y para que se reciclen y para que vivamos en un sitio mejor, más sostenible, más limpio, que no nos encontremos latas y botellas tiradas por todas partes. Gracias a todos los que estáis y a todas los que estáis apostando para solucionar ese cáncer. Hay muchos, pero ese está por solucionarse todavía. Muchísimas gracias a todas.